Buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva clase de gastronomía del curso de capacitación laboral Conceptos Culinarios. Ya estamos prácticamente en la etapa final de este curso. Como les había explicado, es todo teoría, pero vamos a realizar a partir de hoy, vamos a empezar a hacer actividades prácticas. Van a tener que realizar algunas actividades prácticas en base a lo que hemos estado ya hablando. Por supuesto que yo voy a dar la clase teórico-práctica en donde yo elaboro la comida y para mostrarles cómo ustedes también lo van a tener que hacer. Entonces, a partir de hoy vamos a estar iniciando en la actividad práctica porque para fin de este semestre, llamémoslo así, tenemos que dar por finalizado este curso. Entonces vamos a iniciar hoy, no es que vamos a iniciar, vamos a continuar con nuestra temática de alimentos y a partir de ahí después vamos a iniciar nuestras actividades prácticas. Con respecto a alimentos, ya hemos dicho la definición muchas veces, así que ya no la vamos a volver a decir porque no hay ninguna necesidad. Y hemos hablado de una clasificación de alimentos de diferentes tipos. Hemos estado hablando de cómo pueden llegar a ser los alimentos, que los alimentos habíamos dicho que podían ser de origen natural, vegetal o de origen animal. Entonces, si los alimentos pueden llegar a ser de origen animal o de origen vegetal, quiere decir que hay un lugar de producción. Hay un lugar de producción de ese producto alimenticio, ¿no es cierto? De ese elemento que se va a convertir en un alimento. Entonces, si estamos hablando de que vamos a tener, que hay un lugar de producción, ya sea vegetal o animal, estamos hablando de que podemos tener huertas, podemos tener quintas, ¿sí? Podemos tener lo que se llamaría, lo que generalmente le llamamos, qué feo que escribí. Lo que llamaríamos chacras, ¿no es cierto? Que tendríamos que tener entonces, en función de esto, vamos a tener la producción de vegetales, de hortalizas, de frutos y de productos cárnicos, que habíamos dicho que teníamos carne de res o lo que le llamamos de vaca, teníamos podían ser ovejas, podían ser cabras, ¿sí? Podíamos tener carnes de qué más, aparte de ovejas, aparte de cabras, podríamos tener también cerdos, ¿sí? Y después teníamos aves. Y dentro de lo que son las aves, nosotros tenemos los pollos, que es lo que más usamos, el pollo y la gallina es lo que más usamos. Pero también hay patos, ¿sí? También hay pavos. Entonces, es muy variado el tipo de elementos que podemos incorporar en nuestra comida, en nuestra gastronomía. Pero esto tiene un proceso o un camino que va desde el lugar de la producción hasta la mesa. Entonces, del lugar de la producción hasta el plato servido con nuestra comida, hay un proceso, ¿sí?, que se llama cadena alimentaria. Entonces, la cadena alimentaria es el recorrido que tiene el producto con el cual vamos a elaborar nuestros alimentos desde el lugar de origen de producción, ya sea de tipo animal o de tipo vegetal, en todo su proceso de recorrido y transformación hasta llegar a nuestra cocina
para poder realizar nuestros alimentos de consumo diario. Entonces, cuando los alimentos se recogen en una huerta, en un huerto, digamos, ¿no es cierto?, en una quinta, tienen que sufren, empieza a partir de ahí, empieza un proceso a través del cual tenemos que hacer lo que se llamaría una manipulación segura del alimento. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que tomar esos productos, ¿sí?, e higienizarlos, limpiarlos, lavarlos, desinfectarlos. A partir de ahí comenzamos nuestro proceso de selección, ¿sí? Entonces, primero es la recolección. Luego de la recolección viene el lavado y la desinfección. Luego de lavarlo y de desinfectarlo viene lo que se llamaría la distribución por tipos. Entonces, o por, mejor dicho, llamémosle categorías. ¿Por qué decimos distribución por categorías? Porque una vez que recogemos todo el producto, que está lavado, que está desinfectado, tenemos que seleccionar lo que sirve de lo que no sirve. Entonces ahí aparece la primera división. ¿Qué es lo que no sirve? Lo que está dañado, lo que está con algún deterioro estamos hablando de vegetales, ¿no es cierto? Algún deterioro en su cáscara, en su corteza, que ya no va a poder ser comercializable. Entonces, a partir de ahí empezamos la selección separando esos elementos que ya empieza a ser descarte. Ese descarte no se tira, ese descarte se recupera en algunos casos. En algunos casos se usa por partes para elaborar productos ya envasados y otros se usan para abono, otros se usan para alimentos balanceados. Entonces, nada se tira de lo que se produce. A partir de ahí, esa distribución por categorías tenemos que ver por tamaño, por color, por calidad. Entonces, a partir de ahí viene una selección. Esa selección que se hace es la determinante después de la calidad del producto y del precio que va a tener ese producto en el momento de llegar a la venta. Luego de todo ese proceso viene el movimiento hacia dónde, hacia los mercados de distribución. Nosotros en nuestro caso no tenemos mercado de distribución. Cuanto más tenemos las ferias que se realizan en la plaza, pero no es un mercado de distribución de productos. El mercado de distribución de productos es a donde el productor va y lleva su producto para la venta y donde el comerciante que necesita para su local va a ese lugar a buscar la mercadería que va a necesitar para la venta. Y en muchos casos la gastronomía también se aprovisiona en esos lugares porque es como compran en gran cantidad, entonces compran ya como mayoristas. Esos productos, a su vez, luego en lo que es la cadena, pasan a otro de esos, digamos, mini mercados, pasan a lo que serían los puestos autoservicios locales comerciales y recién de ahí pasa a la mesa. Entonces, o sea, a la cocina. Entonces el proceso es extremadamente largo y se tiene que hacer en un corto tiempo, por lo cual, por lo general, los vegetales, las frutas, se mantienen para que no se deterioren, se las mantienen frío. Y ese frío y ese tiempo y ese recorrido hacen de que esos vegetales o esas frutas se compren verdes o se corten verdes, digamos, porque dicen se conservan en cámaras, pero en cámara no madura. El producto se madura verdaderamente en la planta, pero si lo sacamos de la planta maduro no va a llegar a la mesa, porque son muchos días de recorrido. Entonces,
Lo que hay que hacer en las cámaras es contener que la temperatura no sea extremadamente baja para que no haga un proceso de congelamiento que deteriore a ese producto. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que en todo este recorrido que va a realizar el alimento no se pierdan las características de sanidad, o sea que siempre se esté hablando de un producto limpio, que no esté contaminado. Hay que evitar el contacto con contaminantes. Esos contaminantes por lo general son de tipo químicos. En muchos casos se usan desinfectantes o algún tipo de productos como para matar las plagas o alimañas, y eso a su vez puede contaminar totalmente a estos productos que van a ser nuestros futuros alimentos. Entonces, cuidémonos en ese detalle, preservemos el producto que vamos a consumir.